Estaba leyendo recién en el diario Noticias Net esto que es tremendo. Ahora se lo voy a preguntar a quien está en línea. A ver, yo sé que hay un trabajo constante en esto y que el resultado del mismo tarda mucho. Y además lo hemos elogiado acá, charlamos, ¿cuándo fue? La semana pasada, me parece, con alguien de la municipalidad, sí, la titular de Medio Ambiente o de Ambiente, que entre otras cosas hablamos del plan de castración que se hace en todos los barrios de Viedma, que se inició en la gestión de Pesati, me acuerdo, mirando un modelo de la municipalidad de Almirante Brown, etcétera, etcétera, y anda bien, me parece a mí, es muy práctico, es muy rápido, es concreto, pero todavía hay irresponsables que tienen perros sueltos que atacan a la gente. Estaba leyendo de este hombre, debe haber muchos casos, lamentablemente, pero una persona, un hombre que fue a buscar a su hijo en las 1016 viviendas, se metió entre los módulos, lo atacaron 2 pitbull y lo dejaron maltrecho, realmente. Así que esto tiene que tener, más allá del plan a largo plazo, para que no haya tanto perro suelto, ese plan no va a funcionar tampoco si los perros son de la propiedad de quien sea. Por ejemplo mío, yo tengo mi perro, 2 pitbull tengo, qué lindos que son, están vacunados, están castrados, todo eso, pero los largo, no los tengo dentro de la casa, los largo para que pasen un rato, para que vayan a hacer sus necesidades, y en ese interín corre a todo el mundo, muerden. Bueno, ahí creo yo que tendría que haber un poquito de control. Me gustaría charlarlo con quién, les decía, esta línea, el intendente justamente de Viedma, Marcos Castro. La idea es hablar de otros temas, pero bueno, surgió por ahí ese es el primer tema que le pregunto, o lo charlamos después, no hay problema. Intendente Castro, buen día. Gustavo Bosco en FM de la Costa, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para vos, todo tu equipo y a la audiencia en particular. Gracias por atendernos. La idea era conversar. Nos interesa mucho el encuentro que ha tenido en un congreso que hubo en el Congreso con intendentes de todo el país. Pero primero le pregunto, aunque sea esta con una respuesta cortita, ¿hay algún tipo de solución para estos irresponsables que largan los perros a la calle y atacan a la gente? Sí, totalmente. Empezar a hacernos cargo de nuestras responsabilidades como personas, como vecinos y como habitantes de una ciudad que necesariamente tiene que asumir que hay conductas y difícilmente el Estado sea quien te las puede corregir solamente. Vos claramente lo planteabas recién, lo importante es sostener un programa de castración muy masiva, intenso, que se hace en toda la ciudad, permanentemente recorriendo juntas vecinales, y generando un nivel de castración, no solamente de machos de hembras, sino también de desparasitación. Se hace todo un proceso muy integral, y eso se ha sostenido durante muchos años, y me parece que es para destacar, en relación a la superpoblación canina que durante mucho tiempo tuvimos. Hubieron años donde teníamos una cantidad de perros callejeros sin dueño muy pero muy importante. Teníamos en ese momento, me acuerdo, en la zona productiva, en la zona de chacras, también mucha gente iba y dejaba perros abandonados, y después el perro buscando comida llegaba hasta la ciudad, y había una situación realmente muy alarmante y preocupante. Eso se fue revirtiendo poco a poco, y tal cual lo relatás vos recién en ese caso que está tomando público conocimiento, estamos hablando de perros que tienen dueño, estamos hablando de perros que tienen responsables, perros que tienen collares, perros que duermen en casas. Entonces me parece que por ese lado hay que tratar de empezar a plantear la situación, porque en la mayoría de los casos que nos han llegado, y mucha información que yo voy relevando permanentemente en el sistema sanitario, cuando me acerco a algún CAPS, cuando me acerco al hospital a ver cómo viene la situación, porque es un trabajo que yo hago permanentemente, y cuando detectamos que hay mordeduras de perro y demás, en la mayoría de los casos son perros que tienen dueño. El otro día me comentaba una persona, de hecho era la directora de la escuela ESPA, mirá, que tengo mucho aprecio por ella, que circulando por la costanera había una persona con 3 perros de ella, de esa persona, y ella venía en bicicleta, se le escapó y la mordió. Digamos, y ese perro tenía un dueño, ese perro tendría que haber estado con una correa, si es un perro con alguna raza compleja o que tenga un comportamiento violento, o con algún bozal,
o con alguna persona que se haga responsable de su conducta. Yo tengo un perro y ni hablar también, Gustavo, que no es menor, en relación a la higiene urbana. Acá estamos hablando del abordaje de la cuestión vinculada con una mordedura, con todo lo complicado que ello genera, porque tenés que sí o sí irte al hospital, evaluar si tenés que ponerte alguna vacuna. El tema es también cuando ves conductas vinculadas con la higiene urbana, esos perros que cuando algún vecino se va a trabajar lo deja suelto y deposita todas sus heces en las veredas y de golpe hace un orín en la vereda del otro vecino. ¿Y por qué el otro vecino tiene que dedicarle tiempo y vaya a saber cuándo para sacar toda la deposición que ni siquiera es de su perro? Sí. Ni hablar en espacios comunes, como pasa en la costanera, en los bulevares. En definitiva, para resumir, me parece que nosotros tenemos que dar a conocer siempre los teléfonos de contacto nuestros, el 662-661, todo aquel vecino que tenga que hacer alguna denuncia porque sabe quién es el dueño, porque detectó la situación concreta, que lo transmita, que se acerque a la MUNI o a estos teléfonos que yo te pasé recién, y nosotros haremos la presentación correspondiente ante quien la tengamos que hacer, si es que no la quiere hacer el propio damnificado. Y creo, para finalizar en este punto, que gran parte de la solución a este problema que vos estás relatando gira en torno a hacernos cargo que cuando uno asume la gran responsabilidad de contar con una mascota, también tiene que asumir la gran responsabilidad de que esa mascota no perjudica a terceros. Y es ahí donde tenemos que concentrarnos. Obviamente el Estado siempre está, el Estado lleva adelante políticas públicas sanitarias en materia de castraciones, pero hay conductas individuales, y es más, que se dan por momentos en lugares de noche, en lugares donde hay alguna situación que no podemos llegar fácilmente, y eso dificulta mucho más. Entonces, vuelvo a dar el teléfono de contacto, 662-661, y a través de ese teléfono de contacto que hagan la denuncia correspondiente, y cada caso particular lo investigaremos y podremos hacer la denuncia correspondiente también. Bien, le iba a preguntar eso, cuando el municipio recibe este tipo de denuncias, supongamos ahora esta de los perros, ¿qué es lo que hace específicamente? No, lo evaluaremos. A ver, pensemos que también, digo la denuncia porque es un canal de comunicación que el vecino tiene que saber que puede también darle otra alternativa de solución. Yo lo que recomiendo siempre este caso concreto, tomándolo como una casuística de laboratorio, frente a cualquier situación de esa, el damnificado tiene que hacer la denuncia. Tiene que hacer la denuncia en una comisaría, tiene que hacer la denuncia en una fiscalía, porque te lastimaron, te mordieron, pusieron en riesgo tu vida muchas veces. Entonces ya hay un hecho que a priori puede ser materia de investigación en caso de que evalúen que hay o no un delito vinculado con un daño, con una lesión. Hay situaciones de lesiones graves, de lesiones leves, de lesiones gravísimas, por ende, toda aquella persona que sufra una mordedura de un perro, alguna situación de estas características, que rápidamente haga la denuncia o en una comisaría o en una fiscalía, o que se comunique con un contacto de la municipalidad. Este teléfono que te pasé recién es un teléfono donde permanentemente recibimos información de distintas características y nosotros obviamente en caso de corresponder vamos derivando, pero siempre son situaciones que quien se vio perjudicado y ese damnificado, a mi modo de ver, recomiendo siempre que hagan las presentaciones judiciales. Sí, de hecho estaba viendo, intendente, que la justicia muchas veces ha tomado cartas en el asunto porque han hecho la denuncia y hay penas para los dueños de los perros, económicas o pero, claro, no sé. Sí. Pero, a ver, es el mismo caso, salvando la distancia, que si yo tengo algunos, me vienen un montón de ejemplos y me viene a mi etapa universitaria. Te terminan lesionando, y la lesión puede ser por un golpe, puede ser por una mordedura, y siempre hay una responsabilidad subsidiaria del dueño del perro también. Entonces, me parece que el primer punto sería evaluar y analizar y ser muy autocrítico de las conductas que tenemos que ir mejorando nosotros como vecinos y como habitantes de una comunidad. Y por otro lado también que tengan la tranquilidad y la responsabilidad y hasta la obligación, en caso que haya menor de edad y demás, de hacer las presentaciones judiciales para que la justicia pueda investigar e ir a fondo con quien debería haber tenido una responsabilidad que no tuvo. Bien. Intendente, bueno, estuvo en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Asuntos Municipales, diputados, con otros intendentes e intendentas. Básicamente, ¿para qué fue la reunión? Mirá, nosotros es la tercera vez, creo que asumimos nuestro gobierno, yo particularmente, es la tercera vez que voy al Congreso de la Nación. La primera vez fue cuando nos encontramos consecuencia de problemas en común con varios intendentes de distintas ciudades capitales de provincias argentinas. Nos presentamos en ese momento en el Congreso de la Nación para plantear y visibilizar lo que nosotros percibíamos que se estaba
generando complicaciones grandes en nuestras ciudades. Posteriormente hicimos la reunión en Rosario, constituimos el Foro de Intendentes de Ciudades Capitales, invitamos, a otras ciudades a participar, y al poco tiempo volvimos al Congreso, tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados, donde presentamos y formalizamos el proyecto de ley que buscaba generar un fondo de acompañamiento al transporte en el interior del país. Obviamente lo presentamos en diputados, defendimos la propuesta, fuimos al Senado, nos recibieron varios senadores, también fundamentamos y planteamos por qué queríamos presentar ese proyecto de ley. Obviamente no tuvimos lamentablemente el resultado esperado, y a los meses, hará 2 o 3 meses, nos reunimos en Tucumán y ya le dimos mucho más institucionalidad a esa voluntad de encuentro entre distintos intendentes de la República Argentina, que representamos a prácticamente 9-10 millones de argentinos, entre todas las ciudades que formamos parte del COFEIN, el Consejo Federal de Intendentes. Y en esa reunión en Tucumán, donde constituimos el COFEIN, asistió como invitado para charlar de cuestiones de participación vecinal, cuestiones vinculadas con cartas orgánicas, nuevas situaciones vinculadas al municipalismo y demás. Invitamos al diputado por la provincia de Córdoba, a Brugue, que él es actualmente el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la Nación, y en ese momento nos dijo que él vería con mucho agrado que nosotros todo lo que planteamos en Tucumán lo podamos plantear en el Congreso, y nos convocó a esa reunión, a la cual asistimos muchos intendentes, pero podríamos haber sido mucho más, consecuencia de que tuvimos un problema de clima, mucha niebla había para aterrizar en Buenos Aires, por ende muchos intendentes no pudieron llegar, algunos diputados tampoco, pero los que pudimos hacer uso de la palabra, consecuencia también de que elegimos entre todos los intendentes quién hablar para poder tener la representatividad bien marcada. Pudimos plantear el objetivo de la reunión, que era ni más ni menos que en primer lugar ratificar el acompañamiento al proyecto que fue tratado ayer en el Senado de los gobernadores en relación a una nueva distribución de recursos que hoy el gobierno nacional continúa recaudando, pero que no está participando bajo ningún punto de vista. Gran parte de ese objetivo era respecto a los fondos que históricamente fueron transferidos a distintas jurisdicciones de manera discrecional, como los aportes del Tesoro de la Nación, como los subsidios en algún momento también consecuencia del impuesto a combustibles líquidos. Uh-huh. Y ahí cuando ratificamos eso también aprovechamos cada uno desde la ciudad que fue a representar, contar cuál es la realidad que hoy estamos viviendo, en el caso particular de Viedma, con una ciudad atravesada por lo productivo. Yo hoy planteé que para nosotros no es inocuo y no es neutro el impacto que va a tener el desguace y el debilitamiento que va a tener institutos vinculados con la ciencia y la tecnología como el INTA. También planteé la gran preocupación y hablé y me sentí con la obligación de representar a estudiantes, docentes, no docentes y a todos los claustros universitarios, porque Viedma también tiene 2 universidades públicas nacionales que están realmente muy complicadas y tienen grandes riesgos de no comenzar de no poder continuar con las actividades. Y también lo hizo en representación de parte de los vecinos de Viedma, que en muchos casos trabajan en Vialidad Nacional. Compartimos un edificio desde hace muchos años, entonces también lo que planteé fue que, a diferencia de lo que puede suceder en el ámbito nacional, donde no tenés prácticamente, en el caso del presidente, contacto alguno con ningún vecino, nosotros es todo lo contrario. Los intendentes tenemos un contacto permanente, diario, y en ese contacto ves, escuchás, sentís, percibís la angustia de la gente que no puede pagar sus servicios, que se le dificulta mucho poder tener cubiertos sus gastos mínimos, y vemos ahí que necesariamente los intendentes tenemos que ir a alzar la voz y tenemos que plantarnos frente al gobierno central, básicamente en este caso, y qué mejor que en el Congreso de la Nación, donde pudimos hacer ese abordaje bien integral. Y creo yo, y lo planteé, de que a diferencia de lo que nos pasó el año pasado, que éramos muchos intendentes, con mucha representatividad y demás, nosotros no teníamos garantías de que en caso de que el proyecto nuestro avance, no sea vetado, y en caso que sea vetado no contábamos con los 2/3 para volver a tratarlo en el Congreso. Uh-huh. Situación que sí garantizaron los gobernadores, y consecuencia de esa garantía fue el resultado histórico del día de ayer, donde a mi modo de ver, la institución, digamos, la República Argentina funcionó. Cuando estudiábamos en la facultad, cuando éramos muy chicos, siempre estudiábamos a Montesquieu y escuchábamos o leíamos ese equilibrio que tiene que tener los 3 poderes del Estado,
cuando uno empieza a tener más poder que el otro, automáticamente tiene que equilibrarse, y ayer creo que sucedió eso, consecuencia de que el Senado de la Nación, y lo dije a un colega tuyo, Gustavo, hace 2 o 3 días, yo percibía que el Senado iba a mostrar un signo de mucha, digamos, de mucha solvencia política y de mucha madurez política. Fui parte de esa institución durante muchos años, la conozco muy bien, y estuve el día martes, y en ese recorrido de oficinas, porque siempre paso a saludar a algún amigo, a alguna persona que trabajó conmigo, me llevé una impresión muy positiva en relación a un hartazgo y en relación a un agotamiento de parte de la política argentina en relación a lo que está sucediendo. Parecería de que estamos más con algunos tratando de tener un comportamiento más monárquico que republicano. Entonces, creo que el día de ayer fue un día muy importante. Me parece que la República Argentina demostró que hay determinados mecanismos para equilibrar los contextos que están sucediendo, y eso lo rescato. Ahora estaremos a la espera de que el diputado continúe con el tratamiento de estos 2 proyectos que te comenté recién, en relación a los ATN y en relación a los impuestos al combustible, que le va a generar, a diferencia de lo que sucedía antes, que tenía un sesgo muy discrecional de parte del gobierno central. Si quería te daba a una provincia determinada de plata, a otra plata de subsidios, a algunos le giraba directamente a las empresas, en otros casos le giraba directamente a las jurisdicciones. Bueno, ahora lo que están planteando los gobernadores, y nosotros acompañamos, es que todo el giro de recursos, consecuencia de lo que gobierna, de lo que recauda el gobierno nacional, que tiene un comportamiento federal en materia recaudatoria, pero totalmente unitario en materia distributiva, se pueda coparticipar mediante la masa coparticipable. Es decir, evitamos las discrecionalidades, de acuerdo a nuestros puntos coparticipables se transferirá lo que corresponde a los impuestos al combustible, que le corresponderá a Río Negro, y lo que respecta a los ATN también. Y de esa manera, y creo que de esa manera, la cuestión empieza a tener un grado de sensatez que hasta este momento no tenía. Ajá. Esta no es la ley de coparticipación, ¿no?, que hace tantos años que se tendría que haber tratado. Es una ley nueva esta. Sí, es una ley nueva. Bueno, de hecho, la ley de coparticipación debe ser una de las leyes más complejas para entender y para estudiar y para analizar. Ajá. Y te lo digo como abogado. Sí. Es una ley que ha tenido y que tiene permanentemente múltiples reformas, abrogaciones, derogaciones. Entonces, esta ley seguramente termina influyendo en esa ley marco, si se quiere, que es la ley de coparticipación, que en algún momento creo que la República Argentina, así como quedó pendiente trabajar el municipalismo, porque si bien en la reforma del 94 se incorporan artículos a la Constitución donde hablan de la autonomía municipal, el artículo 5, 23 y demás, la realidad es que hay mucho pendiente, y lo charlaba mucho con Daniel Arroyo, un diputado que yo respeto mucho, que trabajé en algún momento hace muchos años, yo era muy chico, y él me planteaba que él percibe como que hay una especie de municipalización de la crisis. Él decía de que muchos me preguntan, dice, ¿qué pasa que el pueblo argentino no sale a la calle? ¿Qué pasa que no hay reclamos sociales? Y él entendía, y no está tan equivocada esa teoría, de que hay como una especie de implosión en las familias argentinas. Y es hacia adentro, esa familia que quizás por vergüenza, por temor, porque no quieren ser víctimas de violencia en la calle y demás, empiezan a implosionar hacia adentro, empiezan a preocuparse, empiezan a endeudarse. Hay un nivel de endeudamiento fenomenal en las familias argentinas, no pueden pagar sus tarjetas de crédito, están comprando alimentos con tarjeta de crédito en cuota en muchos casos también. Entonces, eso que va sucediendo, ¿dónde va ese vecino a transmitir el enojo, la frustración o la bronca? En materia de representatividad política, y es a los intendentes. A mí, cuando recorro, ahora estamos trabajando en el barrio de Bandera y en el barrio de La Valle, con los operativos que están funcionando muy bien de vivienda limpia en comunidad, y la verdad que yo estoy muy contento de poder haber sostenido esto, y agradezco a todo el equipo, al equipo de comunicación, a la jefatura de gabinete, a servicios públicos, obras públicas, a todo el equipo, porque realmente acá no hay cargos, acá laburamos todos de la misma manera, y eso también el vecino viermense tiene que sentirse orgulloso de tener un gobierno municipal que está y que va a estar siempre, y que va a estar acompañando y haciéndose cargo de los problemas. Lo que sucede es que hay momentos, por ejemplo, todo lo que es la zona de Ruta 1 y Ruta 3, esos barrios que se han denominado ya hace un tiempo, 9 de Julio, era San Juan, Nueva Vida, ni hablar de los barrios populares que nos están planteando que tenemos que arreglarles las calles, que tenemos que mejorar su energía eléctrica, que tenemos que mejorar su agua potable, y cuando nosotros planteamos que todo este esquema estaba mediante fondos fiduciarios garantizados, que teníamos la SISU, que teníamos ya
pudiendo demostrar lo que habíamos hecho con el barrio Progreso, lo que habíamos hecho con Barrio Unión, lo que habíamos hecho con una zona del barrio 30 de Marzo, Esperanza, y me parece que todo eso lamentablemente desapareció. Ver que se derogaron absolutamente todos los fondos fiduciarios, y el vecino con quién se va a enojar, con Milei, va a enojarse con Milei, le va a hacer un tuit a Milei diciéndole, che, ¿qué pasa, Milei, que no me trajiste lo que dijiste que iba a hacer como representante del gobierno nacional? No, se enoja con el intendente. Se enoja con el intendente porque no puede salir de su casa, porque el barrio que tienen es tremendo, porque no tienen cordón cuneta, porque no tienen energía, y todo eso en algún momento, cuando se crea el RENAVAP y los fondos fiduciarios para llevar adelante la urbanización de esos barrios, había una expectativa muy, pero muy importante, y nosotros lo pudimos hacer. Gustavo, nosotros asumimos con Pedro Pesati en el 2019, y muchos vecinos del barrio Progreso iban hacia la terminal vieja a buscar agua para higienizarse. Hoy el barrio Progreso vemos cómo ha cambiado con su cordón cuneta, con el enripiado de sus calles, con la obra de agua, cómo se ha urbanizado y cómo se ha integrado el resto de su comunidad. Y así queremos continuar con el resto de los barrios populares, pero si no tenemos un gobierno nacional que se haga cargo y que transfiera los recursos, por lo menos que evalúen una transferencia automática, y nosotros los intendentes nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de lo que tengamos que hacernos cargo, porque en definitiva es lo que estamos haciendo. Hoy estamos haciendo eso, y estamos siendo también víctimas, y no me quejo porque me hago cargo del rol que ocupo y la responsabilidad que tengo, pero hoy estamos en un universo donde parecería que los principales responsables de todos los problemas de la República Argentina somos los intendentes. Y eso nos pasa en el contacto con la comunidad, pero también es mi obligación aclarar que cuando uno habla con el vecino, cuando uno le explica, por eso rescato y destaco mucho estos operativos integrales que estamos haciendo, porque comenzamos pensándolo en materia de higiene urbana y estamos terminando arreglando juegos, cambiando luces, enripeando calles, limpiando cordón cuneta, hablando con el vecino, acercándonos, conteniendo, fortaleciendo familias. Es tremendo lo que estamos haciendo. Ahora, cuando intendente, político se quedaría en su casa. Entonces me parece, para terminar, de que ojalá que con estas nuevas iniciativas se empiece un poco a generarse una distribución mucho más equitativa y justa en la República Argentina. A ver cómo decirlo, están muy buenos estos operativos, como usted dice, porque planearon una cosa y se encontraron que están haciendo muchas más, porque está el cara a cara con el vecino, que faltó un poco antes. Hay un mea culpa en ese aspecto. Estaría buenísimo poder escuchar eso, no porque pasó, sino porque uno está acostumbrado a que los políticos o los gobernantes mucho no aceptan que no se hicieron cosas mejores anteriormente, pero es una especie de mea culpa eso de, bueno, este cara a cara con los vecinos ahora está muy bueno. No es un mea culpa en absoluto, todo lo contrario. Nosotros, por lo menos en lo que respecta a nuestra manera de gobernar y nuestro perfil de gobierno, siempre lo quisimos hacer. Lo que nos pasó que cuando comenzamos el gobierno con Pedro, y yo lo acompañaba como jefe de gabinete, a los pocos meses de comenzar nuestro gobierno vino la pandemia, y ahí fue un antes y un después. Tuvimos que pasar toda la pandemia, y después poco a poco la pospandemia fue muy traumática. Ya todavía, recién ahora vemos que está todo un poquito más normal, hasta para compartir el mate. Entonces también nosotros, durante la gestión de Pedro, es más, encaramos movidas de estas características. Pero bueno, otro contexto, otra realidad también institucional. Nosotros, Gustavo, no sé, y vos tenés seguramente mucha más información que yo en materia de antecedentes. Recordame cuándo viste la última vez que el municipio de Viedma ingresó con 4 equipos de motoniveladora, 2 nuevos, a un barrio de la ciudad, y en este caso La Valle Mi Bandera. ¿Cuándo fue la última vez que viste 4 equipos de motoniveladora con 2 chasis, 2 bateas y todo el despliegue que la Municipalidad de Viedma hoy planteó? Y no lo digo para compararme con gestiones anteriores, porque nunca lo hice ni lo voy a hacer. Cada uno hizo o no hizo lo que pudo, lo que tuvo a su alcance. A mí nunca me vas a ver, ni me siento cómodo criticando gestiones anteriores, y más cuando fui parte. Lo que sí creo de que para nosotros, durante la primera etapa de este gobierno, y yo lo tomo como una primera etapa porque este es un gobierno de continuidad también, nos atravesó la pandemia y fue un antes y un después. Y me parece que siempre tuvimos en nuestro espíritu y en nuestra vocación de servicio tener este contacto con la comunidad, acercarnos a hablar, que nos conozcan, que nos planteen cosas para mejorar también, y se viene dando, y ojalá que lo podamos sostener. Ya vamos por creo que el barrio número 12, ahora vamos a continuar con el 30, 22, seguiremos por la zona después, que vamos a trabajar mucho lo que es volver a trabajar en un Fonavi. ¿Sabés lo que era, Gustavo, ingresar? El desafío que teníamos cuando arrancamos con el Guido en Alauquen y Unión, porque a diferencia de lo que pasaba con un barrio como estamos ahora, que capaz
que ayudás a un vecino a sacar un lavarropa viejo del patio, que había que bajarlo del tercer piso. Sí. Y había que ver cómo mejorábamos, si había alguna pérdida de agua o algún desborde cloacal. Y teníamos que ir a poner la cara en días con mucha lluvia, donde la gente se acordaba de mi familia permanentemente. Uh-huh. Y había que poner el cuerpo ahí, como cuando fuimos a Santa Clara, porque yo no es que dije, che, no, equipo, esperemos que oreen los caminos o las calles, y después vamos, no, fuimos con plena lluvia, lleno de barro, y bueno, ahí es donde tenemos que estar, porque la gente vive de esa manera. ¿Por qué nosotros vamos a esperar que la calle oree para ingresar, si el vecino lo tiene que estar sufriendo de esa manera también? Entonces empieza a dar esa relación genuina, sincera, espontánea, que es más, hasta es crítica también, y te voy a contar una anécdota para finalizar en esta etapa. Cuando, viste que hoy en día hay muchos haters, hay mucha gente que te critica sin sentido, y hay mucha violencia verbal y no verbal, y me pasa de que en algunas redes sociales yo voy detectando algunas personas que se enojan y mucho. Y me pasó en el barrio Santa Clara que cuando una persona empieza a comentarme, me dice quién era, y esa persona era una de las que me mataba en las redes y a mí me mandaba mensajes tremendamente agresivos. Y empecé a charlar y de vuelta y le digo, si yo me hubiera quedado con lo que vos me decís en las redes sociales, hubiera evaluado venir acá, hubiera dicho, che, vamos a ir a un lugar donde vamos a tener gente con mucha bronca, mucha violencia, preparémonos. Y todo lo contrario. ¿A qué voy con esto? Yo sé que las redes sociales y el mundo digital es muy importante y no podemos vivir sin él. Ahora, no es todo. No pensemos de lo que lo que sucede en el mundo, en el ecosistema digital de redes sociales, es solamente esa la realidad. Esa es muy importante y hay que tomarla en cuenta, y el equipo de comunicación que yo tengo, que es el mejor de todos sin lugar a dudas, está a la altura, lo analiza, lo evalúa, hace reportes, pero nunca hay que perder ese contacto directo y social que a nosotros, a mi modo de ver, nos está dando mucho beneficio y nos está permitiendo que la gente nos conozca y en ese conocimiento empezar a trabajar cosas en común. Y me parece que con el paso del tiempo nos iremos dando cuenta, como siempre lo digo, de que estamos generando transformaciones muy disruptivas en la ciudad de Viedma, y ojalá que Viedma pueda mantener este espíritu de acompañamiento comunitario para que nuestra ciudad esté donde tenga que estar, en el primer nivel, sin lugar a dudas. Bien. Intendente, cierro. ¿Cómo están a grandes rasgos? Porque ya seguramente tiene que seguir haciendo cosas, pero los números de la municipalidad, las finanzas de la municipalidad y particularmente el tema salarial con los empleados, que bueno, han hecho un acuerdo hace poco, está bastante, pareciera que tranquilo ese aspecto, ¿o no? A ver, pareciera tranquilo, consecuencia que hay un trabajo fenomenal del área de economía, porque como siempre, ¿viste? Cuando a veces la cuestión no funciona y hay problemas, bueno, ahí aparece la crítica, el enojo, las tergiversaciones, los prejuicios, las estigmatizaciones y demás. Hoy estamos medianamente ordenados, y digo medianamente porque esto día a día. Hay momentos en los que vamos viendo cómo se va moviendo la coparticipación y los recursos que vamos generando, y a veces nos preocupamos también, una recesión que está claramente marcada y que necesitamos que poco a poco la actividad económica empiece a desplegarse. Viedma tiene realidades que otras ciudades no. Nosotros hemos tenido mucho más altas que bajas comerciales. Si vos ves cómo era el servicio y la propuesta gastronómica de la Costanera de Viedma en el año 2019, cuando nosotros ingresamos a gobernar, versus los que hay ahora, el cambio fue significativo en todo sentido. No solamente del embellecimiento, los servicios, sino también la calidad de los mismos. El tema es que nosotros hemos tenido una administración sumamente austera y eficiente, y donde fuimos generando un mecanismo de gestión presupuestaria en relación a lo que teníamos garantizado que íbamos a recaudar. En eso Yanina Dinardo ha hecho un trabajo fenomenal y ha logrado también el acompañamiento de todo el equipo. El presupuesto que nosotros pudimos presentar y ejecutar este año fue en función a lo que cada secretaría debía hacer, y fueron muy responsables en esa ejecución también, y lo están siendo. Lo que sí te diría que hoy fue sustancial para que Viedma esté como esté, y está como está, ¿a qué me refiero? Tenemos paz social. ¿Podemos tener conflictividad? Claro que sí. Tenemos los salarios municipales permanentemente actualizándose. Nos hemos fortalecido institucionalmente con más de 1.000 millones de pesos. Están llegando poco a poco los equipos. Ya llegó la motoniveladora, van a llegar palas cargadoras, van a llegar camiones. Nos fortalecemos, pagamos buenos salarios, pagamos en tiempo y forma, no tenemos sumas no remunerativas, no tenemos conflictividad social, no tenemos deudas exigibles por parte de los proveedores. Estamos pagando en tiempo y forma. Estamos con un despliegue territorial fenomenal. Ponemos la cara permanentemente. Lo que sí sucede
es que necesariamente tenemos que ir mejorando nuestro esquema recaudatorio. Hoy nosotros estamos en líneas generales con el último reporte a abril de este año, con te diría, prácticamente llegando al 58% de recaudación de lo que facturamos. Hay barrios que están superando el 68 o el 70, y hay barrios que no superan el 12. Sí. Entonces es ahí donde tenemos tasas bajas en algunos casos y poca recaudación, y ahí donde tenemos que mejorar. Y esto que estamos haciendo con estos operativos mejora y mucho. Y por otro lado, y esto lo quiero destacar porque si hoy el municipio de Viedma está de pie y está fortalecido o está en un proceso de fortalecimiento, es porque hemos podido lograr eso tan importante que era tener una cláusula, una fórmula de actualización polinómica en materia de inflación. ¿Qué quiere decir? Le decimos a la gente, cada 2 meses hay un incremento de la tasa de acuerdo a una variable, era salarios y otras cosas más, ¿no? Son 3. Son la fórmula polinómica, son 3 componentes. IPC, que sería inflación, salarios municipales y valor de combustible. Cuando hay un movimiento de esos valores, automáticamente se genera la actualización de la tasa. Eso lo tuvo por primera vez en su historia el municipio de Viedma el año pasado, que yo como jefe de gabinete propicié en el Consejo Liberante, porque ya era un intendente electo, esa fórmula que logré la aprobación, y hoy nos permitió estar de pie, como también, y esto no lo quiero soslayar, haber podido actualizar tarifas sin conflictividad, garantizando la sustentabilidad del servicio de colectivos y del servicio de taxi fundamentalmente, que nunca tuvo subsidio los taxistas en la ciudad de Viedma. Y nosotros le hemos podido dar tarifa sin conflicto, sin violencia y con un contacto permanente con todo el servicio. Entonces me parece de que hay un gobierno fuerte, hay un gobierno estable, hay seguridad jurídica, hay previsión económica y fundamentalmente, creo yo, hay una gestión que permanentemente está mejorando y se hace cargo de las cosas que tenemos que mejorar. Y con el paso del tiempo haremos los análisis y veremos si la comunidad de Viedma entiende de que este camino debe continuar. Intendente, gracias por esta charla, muy amable. Un placer, Gustavo, te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta la próxima. El intendente de Viedma, Marcos Castro, se fue larga la charla, ¿no? Un montón, pero bueno, son muchos temas, muy interesantes todos. Después vamos a ir partiéndolos de alguna manera para que no pasen de largo, después de una conversación de más de media hora, ¿cuánto fue? No sé, aproximadamente. Porque arrancamos charlando de los perros sueltos, seguimos con la reunión en el Congreso con otros intendentes, que entre otras cosas termina con lo que pasó ayer en el Senado de la Nación, que es un gran despiole político en este momento, después vamos a escuchar algo al respecto. Después el tema de los barrios, de los operativos barriales, de lo que la sensación que le deja al intendente. Después, si hay otra opinión que tengan ustedes sobre cualquiera de estos temas, muchísimo gusto, los escuchamos, 2920 70 82 82. Los fondos nacionales que no llegan a los municipios, ni como un plan específico X, ¿no? Para, qué sé yo, cordón cuneta en barrios en desarrollo o no sé cómo barrios populares, ahí está, no me salía, como quieran llamarle. Y si no, el intendente decía, bueno, que manden los fondos a través de, por ejemplo, una ley como la de ayer, y que cada intendente haga lo que quiera con ese dinero, pero que el dinero recaudado por el combustible, por ejemplo, vaya a las provincias y por ende a los municipios. Bueno, yo le quería decir en algún momento, él dice, se empieza a dar una primera relación genuina y espontánea con la gente, con estos operativos barriales, y me parece bárbaro. Pero lo que lo quería decir, por ahí no sé si me expliqué bien, lo del mea culpa, es que ni él antes, ni Pesati, ni Fulque, ni Ferreira, ni nadie que me acuerde, han tenido un contacto tan estrecho y directo, de acuerdo a lo que dice él, con, él no dice de los anteriores, sino cómo es el contacto, con los vecinos. Y eso es lo que tiene que hacer un intendente. O sea, a lo mejor le encontró la vuelta, parece que están muy conformes con estos operativos barriales, porque permiten que no solo los funcionarios tengan un cara a cara con el vecino, los funcionarios, los que generalmente no salen de oficina, secretarios y demás, sino el mismo intendente, el jefe de gabinete o la jefa de gabinete, ir al barrio, charlar con los vecinos, no solo para la foto. Me gusta que últimamente no hay mucha foto de ellos hablando, porque si no, a mí me da, tanta foto me da como que está armado. Entonces,
¿Vieron eso que decía recién el intendente, las redes sociales? Sí, muy lindas redes sociales, pero no le demos tanta bolilla. Tanta bolilla no, lo necesario nada más. Y a mí ver foto y foto y foto del intendente charlando con uno con otro me da la sensación de una puesta en escena. Pero por lo que dice acá, pudo hablar hasta con un, ¿le decimos hater? No, bueno, con un crítico de la municipalidad en las redes sociales. Bueno, y eso se logra yendo. Los intendentes tienen que salir del despacho. Algunos dirán, no pueden porque tienen que atender. Bueno, que atienda a otro. O si no, que atienda a la gente en la casa de la gente, en el barrio de la gente. O vayan a las juntas vecinales, para eso están también. Porque si no tienen que ir casa por casa, no vendría mal, pero por ahí no hay tiempo. Pero habían perdido y han perdido los intendentes el contacto con la gente. Y fíjense ustedes casi la emoción de Castro de decir, se empieza a dar, textual dijo, se empieza a dar una primera relación genuina y espontánea con los vecinos. Bueno, y después el intendente tiene razón en esto. Yo siempre dije que si al menos yo, desde este punto, desde este lugar periodístico, no hablo casi nunca o nunca con los titulares de economía o hacienda de las municipalidades, que a veces no sé ni cómo se llama, eso está bueno. Porque quiere decir que no fue necesario, porque no hay lío, porque si hay lío, enseguida vamos a la nota con el secretario de Hacienda, a ver qué pasa, por qué no pagan los sueldos, por qué las tasas, esto, el otro. Bueno, y es cierto, y también lo dijimos muchas veces, el gran acierto de Castro en materia financiera, no sé si fue idea de él o quién, fue ir actualizando las tasas cada 2 meses, con esa fórmula polinómica de salarios más IPC y no me acuerdo qué más dijo. Cada 2 meses las tasas se aumentan en Viedma. Eso al vecino en algún momento le podría haber caído mal. Nadie dijo nada, yo nunca escuché a nadie decir nada mal sobre eso, porque además no es mucho, no golpea tanto el bolsillo y la municipalidad no se queda atrás con los números. Me acuerdo que se lo pregunté a Marino el año pasado, ni bien empezó la gestión, ¿por qué no hacía lo mismo acá? Y él me dijo que era imposible administrativamente, no se podía, era mucho lío administrativamente. Bueno, yo no sé, yo insisto con esto, yo lo pensaría más acá en Patagones, porque si no, Patagones hace 1 año y pico que no tiene aumento de tasa, porque si el Consejo Deliberante no te da el ok, como pasa acá con el lío que hay en el Consejo Deliberante, ahora, si tuvieran la aprobación de algo por el estilo, por ejemplo, estaría bueno. Bueno, la charla larga, pero bien detallada, interesante. Tenemos un gobierno fuerte y estable, sintetizó Marcos Castro aquí en FM de la Costa.